Hola, vamos a hablar del práctico de la semana 13, parte 1, ejercicio 3. En este ejercicio se nos pide que consideremos esta ecuación, x cuadrado igual x seno de x más coseno de x, y que probemos que tiene exactamente dos soluciones, o sea que hay exactamente dos valores de x en R para los cuales esa ecuación se cumple. Esto es lo mismo que considerar esta función, la función de R en R dada por la fórmula x seno de x más coseno de x menos x cuadrado, y probar que tiene dos raíces reales exactamente, o sea que hay dos valores de x para los cuales f de x vale 0. Para entender cuáles son las raíces de f, vamos a estudiar el crecimiento, el decrecimiento de f, los extremos, o sea, vamos a tratar de ver cómo sería la gráfica de f. Es claro que f es una función derivable, entonces para estudiar su crecimiento y su decrecimiento vamos a calcular la derivada. F' de x es seno de x más x coseno de x menos seno de x menos 2x, que sacando x de factor común nos queda x por coseno de x menos 2. Este segundo factor, coseno de x menos 2, siempre es negativo. Entonces, f' de x va a ser 0 solo cuando x es 0. Cuando x es negativo, f' es positiva, lo cual nos dice que f es una función estrictamente creciente en menos infinito 0. Y cuando x es positivo, f' es negativa. Entonces, f es estrictamente decreciente en 0 más infinito. Y por otro lado, vemos que f de 0 vale 1. Entonces, queremos ver que f tiene dos raíces. ¿Qué podría salir mal? Bueno, lo que podría salir mal lo dibujé acá. Acá tenemos una función que vale 1 en x igual a 0, que decrece a la derecha de 1, de 0, crece a la izquierda de 0, pero que no tiene raíces, porque hacia los dos lados la función crece o decrece, pero sin nunca llegar a tomar el valor 0. O sea, hay dos asíntotas horizontales cuando x tiende a más infinito y a menos infinito, y esta función nunca corta el eje y igual a 0. Entonces, lo que hay que ver es que la gráfica de f corta el eje igual a 0. Es decir, que pasa lo que está en este dibujo de aquí abajo. O sea, hay que ver que esto no pasa y que esto es lo que sí pasa. Para verificar que no pasa lo que está aquí arriba, o sea que no hay asíntotas horizontales, vamos a calcular el límite cuando x tiende a más infinito de f de x. Esto es el límite cuando x tiende a más infinito de x seno de x más coseno de x menos x cuadrado. El último sumando, menos x cuadrado, tiende a menos infinito cuando x tiende a más infinito. El coseno de x no tiene límite cuando x tiende a más infinito, pero está acotado. Y el primer sumando, que es x seno de x, no tiene límite y tampoco está acotado. Ese es el que es un poco más difícil de tratar. Pero observemos que como el seno de x es siempre menor o igual que 1 en valor absoluto, x seno de x en valor absoluto es menor o igual que el valor absoluto de x. O sea que x seno de x siempre está entre menos x y x. Se da esta desigualdad para x mayor o igual que 0. Entonces, x seno de x menos x cuadrado va a ser menor o igual que x menos x cuadrado, y x seno de x más coseno de x menos x cuadrado va a ser menor o igual que x cuadrado más x más 1. Acá se me borró el 1. ¿Sí? El 1 es la cota de coseno de x. Y esto que está acá sí tiende a menos infinito cuando x tiende a más infinito. Entonces, si esto es menor que algo que tiende a menos infinito, también va a tender a menos infinito.
Entonces hemos calculado el límite cuando x tiende a más infinito de f de x y nos dio menos infinito. ¿Por qué esto resuelve nuestro problema? Hagamos un dibujo. Tenemos la función, la dibujé solo en R+, es estrictamente decreciente, vale 1 cuando x igual a 0, decrece y como el límite para x tendiendo a más infinito es menos infinito, eso quiere decir que la gráfica se va para abajo y se va. Entonces, en algún momento tiene que cortar este eje igual a 0. Y bueno, y en el punto de corte la función se anula. Como f es estrictamente decreciente en 0 más infinito, en particular es inyectiva. Entonces, hay un único punto en 0 más infinito donde la función se anula. Este razonamiento gráfico es bastante convincente. Sin embargo, no es una demostración formal. ¿Cómo escribimos una demostración de que existe este punto que dibujamos en azul? Bueno, sabemos que f de 0 vale 1. Que el límite cuando x tiende a más infinito de f de x es menos infinito. Entonces, tiene que haber necesariamente un valor b positivo donde f sea negativa, o sea, tiene que haber algún b mayor que 0, de manera que f de b es menor que 0. ¿Por qué es esto? Recordemos la definición de límite. El límite cuando x tiende a más infinito de f de x es menos infinito quiere decir, por definición, lo siguiente: que para todo k positivo existe un h positivo, de manera que para todo x en R, si x es mayor que h, f de x es menor que menos k. Es decir, que para x suficientemente grande, f de x es muy chico, o sea, muy grande en valor absoluto y negativo. Voy a tomar k igual a 1. Esto nos va a dar un valor h, de manera que si x es mayor que h, f de x es menor que menos 1, menor estricto, perdón. Elijamos un b mayor que h cualquiera y consideremos el intervalo 0b. Entonces, en este intervalo 0b, la función f es por supuesto continua. F de 0 es positivo y f de b es negativo. Entonces, por el teorema de Bolzano, existe un c en el intervalo 0b, de manera que f de c es 0. Ese es el punto azul. Es este punto azul que estaba acá arriba. Sí, es el punto en que la función se anula. Entonces, esto prueba que en 0 más infinito hay un punto donde la función se anula. Como ahí f es estrictamente decreciente y por lo tanto inyectiva, ese punto donde la función se anula es único. Ahora tenemos que encontrar el otro punto donde f se anula, que va a estar en menos infinito 0. Entonces, ¿qué hacemos para hallar la otra raíz de f, que está en R-? Una opción es repetir el mismo razonamiento, pero mirando el límite con x tendiendo a menos infinito de f de x. Y otra opción es observar que esta función f en particular es una función par, es decir, que satisface la ecuación f de x es igual a f de menos x. Entonces, la gráfica de f es simétrica respecto del eje x igual a 0, y si hay una raíz a la derecha del 0, tiene que haber una raíz a la izquierda del 0 también.